columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, porque hoy concluimos con Hebreos 10. Y estoy contento, la semana que viene iniciamos Hebreos 11, que es un capítulo que a mí me agrada especialmente. Casi todos habrán oído hablar de los héroes de la fe. Ese es como el monumento, el escenario de los héroes de la fe. La fe es el tema central de Hebreos 11. Nuestra iglesia es la iglesia caminando por fe, así que intentaremos abordarlo con mucho gozo y alegría. Pero hoy vamos a terminar Hebreos 10, que no es menos importante. Pero antes de hablar de lo que vamos a hablar hoy, que he querido titular, nosotros no vamos a retroceder. Porque la semana pasada hablábamos de apostasía, pero nosotros hoy vamos a hablar de lo contrario, de firmeza. Todo lo contrario. Vamos a ver primero como introducción qué hemos visto en Hebreos 10. Para llegar aquí al final de Hebreos 10, vamos a ver como introducción qué hemos visto hasta ahora de manera así muy esquematizada y muy simplificada. La primera cosa que hemos visto es que hemos sido santificados por el sacrificio de Cristo. En Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Así que hemos sido separados para Dios, arrancados completamente de este mundo de tinieblas y llevados al reino de su luz admirable por la sangre, el sacrificio y la ofrenda de Cristo. En esa salvación gloriosa fuimos justificados delante de Dios y significa declarados justos. Los del curso de teología lo sabrán porque han hecho un resumen de Gálatas, me han chivado, que tengo que leer y tengo que ver sus exámenes. Tengo que pedirle a Samuel, quiero ver lo que han sacado. Quiero ver quién ha sacado un 5, un 6, hay 2 10 y ya sé quiénes son. Pero en Hebreos 10:14 leímos esto, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando nosotros vemos esa palabra perfectos, realmente cuando pensamos en alguien justo, es alguien perfecto. Bajo el prisma de Dios, bajo la idea de Dios, lo que Dios piensa de las cosas, la palabra justicia para Dios es una perfecta, recta y pura obediencia a la voluntad de Dios. Cristo es perfecto, por eso Cristo es el justo, el que ha obedecido plenamente a Dios. Y Hebreos nos dice que nosotros hemos sido hechos perfectos. No lo somos, pero ante los ojos de Dios sí, porque la perfección que hay en nosotros no es la nuestra, es la de Jesús, es la de Jesús. Otra cosa que vimos en Hebreos 10 es que ya no son necesarios ofrendas, sacrificios como lo eran en el antiguo pacto. Hebreos 10:18 decía, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Habíamos sido perdonados una vez y para siempre. Nuestros pecados habían sido completamente lavados, borrados, y el Señor además en su promesa dice que nunca más se acordaría de nuestras iniquidades. En el antiguo pacto se hacían sacrificios regulares, constantes, para ponerse a cuentas con Dios. Pero el texto nos enseña que como nuestros pecados ya han sido completamente perdonados, ya no hay que estar haciendo sacrificios para expiar nuestros pecados constantemente. Y por lo tanto, la necesidad de sacrificios como el antiguo pacto queda completamente abolida por el definitivo y perfecto sacrificio del Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Y ahora, salvos, santificados, justificados y perdonados, tenemos un gran regalo. Y es que ahora podemos ir a la presencia de Dios. Hebreos 10:19 leímos, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hermanos, ¿recuerdan? El sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar en el día de la expiación para hacer un sacrificio solemne y buscar la expiación de los pecados de toda la nación. Debía entrar bien ante los ojos de Dios porque si no podía ser fulminado por el Santísimo. Nadie más entraba del pueblo, solo el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Y ahora, perdonados, redimidos, justificados,
santificados, hechos perfectos a los ojos de Dios. Ahora podemos ir nosotros al lugar santísimo, al lugar de la misma presencia de Dios. Y lo que rompió el pecado en Edén, que es esa relación estrecha que había entre Dios y Adán, en Cristo esa relación es restaurada. En Cristo la relación es restaurada. Y ahora podemos ir a la presencia de Dios. Y en ese texto, en esa enseñanza, aprovechamos para hacer un llamado a mejorar nuestra vida de oración, a no despreciar ese regalo. Luego, teniendo ese regalo, teníamos que aprovecharlo. Y aprovechar ese regalo, ir a la presencia de Dios, buscar al Señor, nos ayudaría a estar cumpliendo lo que Hebreos 10:23 nos decía, que era estar firmes en la fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y mira qué interesante. ¿Sabes por qué puedes estar firme en tu fe? ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Hermano, la firmeza en la fe no depende de que nosotros tenemos mucha fuerza o de que nosotros tenemos mucha fe. Depende de que Dios es fiel y Él ha hecho la promesa. Si fuera otra persona quien nos ha hecho las promesas, podríamos dudar. Podríamos poner en duda su fuerza, su poder, su capacidad de cumplir esas promesas. Pero ¿por qué podemos estar firmes en todas esas promesas? Porque quien las prometió es fiel para cumplirlas. Yo no dudo que Jesús va a venir por segunda vez. Porque no depende de mí, depende de una promesa hecha por alguien que es fiel para cumplirla. El mismo que dijo que vendría por primera vez y lo hizo. El mismo que dijo que nacería de una virgen y nació. El mismo que dijo que nacería en un pesebre y lo hizo. Que entraría en un pollino y lo hizo. Que sería despreciado y lo hizo. Que moriría como un malhechor y lo hizo. Que resucitaría al tercer día y lo hizo. Que ascendería en gloria y lo hizo. Él mismo ha dicho que volverá y lo hará. Porque Dios es fiel. Así que, si Dios dice que está contigo todos los días hasta el final, no importa cómo te sientas, Dios es fiel. Duda de tu corazón, duda de tus sentimientos, duda de cómo te sientes, duda de tus pensamientos, pero no dudes jamás de Dios. Porque Dios es fiel. Por eso la fe no se vive por sentimientos, se vive por convicciones. Mis sentimientos a veces son contrarios a mis creencias. A veces siento una cosa en cuanto a mi relación con Dios, pero la realidad es otra. A veces ofendo a Dios y siento como que no merezco perdón, o no tengo perdón, o no me siento como perdonado. ¿Alguna vez te ha pasado que has ofendido a Dios? Sabes que Dios perdona, pero no te sientes perdonado, no degustas ese perdón de Dios, sientes como que la mancha sigue ahí, la ofensa sigue ahí, la relación está ahí. Pero ¿en quién voy a creer? ¿En mi sentimiento o en la palabra de Dios de que si alguno peca tenemos abogado? Yo tengo que creer en su palabra y que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Entonces yo tengo que creer porque Dios es fiel. Y finalmente había una advertencia severa sobre el juicio que Dios lanzaría a los apóstatas. Hebreos 10:27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y eso hablaba de aquellos que a pesar de haber conocido la verdad, degustado la verdad, experimentado la verdad, decidían rechazar a Jesús y la verdad. Y era como pisotear nuevamente la sangre de Cristo. Y aquí Hebreos nos recuerda qué habrá para ellos por haber despreciado al santo Hijo de Dios. Y ahora llegamos al versículo 32 y empezamos la ruta final por Hebreos 10. Y empezamos con palabras de aliento extrañas, porque empezamos a hablar de sufrimiento. De sufrimiento. Y a nadie le gusta que le hablen de sufrimiento. Todo el mundo quiere tener hijos, pero nadie quiere enfrentar el parto. Si a todas las mujeres les dijeran, han inventado una pastilla que te la tomas en cuanto das positivo en el embarazo y ni un vómito, ni un mareíto, ni una náusea, y el niño sale, se te cae, ni te enteras. Tienes que estar atento porque en cuanto, ¡ay!, ya está ahí en el suelo. Ni lo notas. Las mujeres pagarían miles de euros por esa pastilla. Le dirían, ¿la epidural o la pastilla? La pastilla, déjalo.
La realidad es que tenéis que acordaros de Eva cuando eso pase. Siempre, mucho de Eva. Muchos se multiplicaron los dolores, muchos debéis acordar de Eva. Yo sé que la mujer más buscada por las mujeres en el reino de los cielos va a ser Eva, seguramente. Pero hay una realidad, hermanos, no podemos comprar pastillas contra el sufrimiento. Y el ser humano está tan viciado a sentirse bien que huye de cuando se siente mal. Si mi relación de matrimonio me hace sufrir, tener preocupaciones me angustia, yo me casé para ser feliz, nadie se casa para esto, cambio. Si el niño empieza a dar problemas, un internado es una gran opción. Si el jefe está poco pesado, cambio de trabajo que yo no tengo que aguantar. ¿Te das cuenta? A la que la vida se complica, a la que llega el sufrimiento, buscamos una puerta por donde salir y volverme a sentir bien. Yo creo que es más o menos lo que hacen los borrachos cuando enfrentan sus problemas muchas veces. Ir a la botella para no sentirse mal, para no sentirse fracasados, para no sentirse hundidos, para no pensar en el desastre que tienen alrededor. Otros van a las drogas, otros van a las máquinas tragaperras, a las casas de apuestas, pero al final el hombre corre para no sentir dolor. Y es curioso, porque fue el hombre con su pecado el que trajo el dolor. Fue el hombre con su pecado el que trajo el sufrimiento. Y hay una realidad. Vivimos en un tiempo y en un mundo maldito por el pecado. Y no vamos a poder evitar el dolor. Te voy a decir una cosa. Para los que todavía no os habéis casado, os lo digo por si alguien os engaña. Vais a sufrir en vuestro matrimonio. Y bastante. Te digo más. El lugar donde más posiblemente te vas a forjar el carácter, te vas a hacer más humilde, más paciente, van a pisotear más tu orgullo, se llama matrimonio. Vas a perdonar lo que pensabas que no perdonarías nunca. Vas a amar como nunca has amado. Vas a negarte como nunca te has negado. Y vas a sacrificarte por gente como nunca te has sacrificado. Y gente que te va a dar dolores de cabeza. Y vas a seguir luchando por ellos y amándoles. El matrimonio está lleno de sufrimientos porque son dos pecadores los que están casados. Son dos pecadores. Y vas a sufrir con tus hijos porque no has criado un ángel. En pecado fui formado. Es una bendición pecaminosa. Herencia pecaminosa del Señor son los hijos. Es que vienen así. Vienen con el pecado en la sangre y conforme se vayan desarrollando te va a costar más disciplinarlos y vas a tener que poner límites y vas a tener que poner normas y vas a tener que estar encima y corregir y reñir y castigar porque son pecadores y te van a dar dolores de cabeza y a veces te engañarán y te mentirán y te deshonrarán a tus espaldas porque son pecadores y vas a sufrir por tus hijos. Así que ya te digo, antes de que te cases, que vas a sufrir cuando te cases y cuando tengas hijos, vas a sufrir por los hijos. Ese es el panorama. ¿Y qué estás pensando? Mejor entonces me quedo soltero. ¿Por qué? Porque quieres no sufrir. Porque estás viciado a sentirte bien. Pero vas a sufrir contigo mismo. Porque tú eres un soltero pecador. Y tú mismo te vas a traer tus propios problemas. Vas a llegar a vivir solo y decir, me cambio de piso que no me soporto. Porque cuando yo analizo mi vida, la mayoría de mis problemas son míos y me los he buscado yo solito. Pero te voy a decir una cosa, en nuestro texto de ahora, no sufrimos por nuestros pecados, no sufrimos por nuestro mal carácter. Solo hay una cosa que ahora me merece honra o me parece honroso sufrir por ello. Por la causa de Cristo. Y eso es una promesa. Quizá ya no sufriremos tanto por nuestro pecado porque estamos siendo santificados. Quizá ya no sufriremos tanto por nuestro pecado porque estamos somos recipientes donde Dios ha derramado de su gracia, pero se suma a nosotros los creyentes, solo a nosotros, al mundo no, un sufrimiento exclusivo, que es un regalo. El sufrimiento por la causa de Jesús.
Y Hebreos 10, 32 y 33, mira lo que dice el autor. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, y mira qué expresión usa, siendo hecho un espectáculo público en oprobio y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. El autor empieza haciendo un llamado a recordar los días pasados. Los días en los que dice, después de haber sido iluminados, ¿qué creen que representa eso? De haber sido iluminados. El momento en que Dios abrió vuestros ojos, en el momento en que Dios os permitió ver la luz del Evangelio, ¿qué pasó justo después? Soportasteis gran lucha de padecimientos. Recordad que los recipientes, los receptores, los destinatarios de esta carta eran judíos que se habían convertido a Cristo y ahora estaban siendo presionados por sus hermanos judíos, por sus compatriotas, para dejar a Cristo y volver al judaísmo. Y la presión no era suave, habla de padecimientos, habla de sufrimientos y habla de dos tipos de sufrimientos. Número uno, ser tratados como un espectáculo público. Y a mí cuando leo esa frase me viene el Coliseo a la mente. Cuando tú piensas en el Coliseo de Roma y lo que hacían con los creyentes, ¿qué te viene? Un espectáculo público, unas gradas llenas de gente, ¿y saben qué gritaban? Muere, muere, sangre. Eran las palabras que más se oían gritar desde las gradas, muerte y sangre. Gente aplaudiendo y vitoreando cómo personas eran masacradas, o por gladiadores, o por fieras como leones y tigres, quemados en ollas de aceite hirviendo. Por eso, hermanos, a mí no me gusta el boxeo. Por eso no me gustan los combates duros. Porque a pesar de que lo quieran llamar deporte, alrededor hay un montón de personas, y muchos incluso han pagado, que están diciendo cao, cao, cao. Porque tú lo llamas deporte, pero el mayor éxito en un combate de boxeo es que la persona ni se levante. ¿Qué cristiano disfrutaría practicando tal deporte donde la meta es que la otra persona se quede prácticamente inconsciente de un solo golpe? Y que llegar alto es haber tumbado a cuantos más mejor. Porque no es simplemente un deporte de contacto como quizá algún arte marcial que pueda ser más suave. Hablamos de un deporte donde la gente sale con cejas rotas, heridas graves en la cabeza. Me puedes decir que te gusta, y yo sé que hay muchos creyentes que discrepan conmigo por eso, pero en ese deporte, cuando el árbitro cuenta y la persona está inmóvil, es cuanto más se vitorea al campeón. Y tú sales entre aplausos por haber dejado a alguien en el suelo. Yo como creyente no sentiría gozo, y aunque me digan que es deporte, no puedo comparar que me aplaudan por meter un gol o por encestar un triple a que me aplaudan por haber dejado a alguien, como muchas veces ha pasado, a punto de ir al hospital. Hermanos, debemos ser sabios y no meter todo en el mismo paquete y saber de dónde nacen los deportes. Y propiamente deportes de contacto como el boxeo nacen de cosas antiguas que antes iban hasta la muerte y ahora le han puesto un límite. Pero sabemos que el boxeo, incluso clandestino, hay peleas que van hasta la muerte. Que el boxeo mueve multitudes de dinero. Todo movido por apuestas, donde la gente se rifa quién cae, cuándo cae, cómo cae, en qué golpe cae, en qué round cae. Entonces, eso es lo que la gente disfruta, porque somos el tiempo y somos humanos. Disfrutamos con la sangre. Somos la generación que cuando dos muchachas salen del instituto y se tiran de los pelos, lo grabamos. Y en vez de separarlas, las amigas hacen corro. Y vitorean y meten cizaña para ver si se pegan más. Somos la generación de que si dos en la carretera se entran en un choque y se bajan del coche, en vez de intentar mediar, lo grabamos. Y además nos paramos a ver el conflicto. No somos un mundo que busca la paz. Amamos la guerra.
Amamos la guerra. Y ahora la gente llora con Rusia y Ucrania, pero le gustan a todos las películas de guerra. No nos gusta la guerra, pero amamos las películas, y las películas vienen de las guerras que se han dado. Y nos gusta ver cómo los soldados van acribillando, el francotirador se carga 40, y les aseguro, hay algún francotirador ruso por ahí apuntando a lo mejor. Lo que tú disfrutas en el cine, alguien está quedando viudo, huérfano. Hermanos, amamos la sangre, amamos la violencia, amamos el crimen. Las series como Narcos son las que se ven más rápido y todo el mundo habla de ellas. Y son series que solo tienen pecado y pecado y pecado y pecado, pero nos encanta el pecado hasta el punto que, ya que no lo puedo hacer, déjame verlo y disfrutarlo en la tele. Hermano, nosotros como creyentes debemos empezar a ver la vida diferente. Y saber que lo que nos gustaba porque estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos de pasiones desordenadas. Y que ahora la guerra nos hace llorar. Y que ahora vemos según qué películas y no podemos ver esas escenas. Y que si ahora vemos un conflicto en la calle nos nace ir y separar, aunque digan te van a dar. Y digo, da igual, pero no puedo permitir esto. Antes grababa las injusticias, ahora me duelen. Antes veía películas de sufrimiento, ahora me producen repulsión según qué cosas. Tenemos que tratar con nuestro corazón para que Dios vaya santificándonos y vayamos empezando a ver la vida como Dios la vería. Y yo siempre hago esas preguntas. ¿Jesús disfrutaría con ese contenido? ¿El corazón de Jesús se movería a aplaudir y deleitarse con esa serie? Y yo mismo fallo a veces. Porque todos estamos en un proceso de santificación. Como digo, es muy fácil decir, lo inmoral lo quito, pero ¿y lo violento? ¿Y la venganza? ¿Y la ira? Y Denzel Washington en El Protector matando rusos, cortando cuellos con un vasito, una tarjeta de crédito con el crono. En 15 me los cargo a los 6. Y tú, ay, qué pasada. Si yo no fuera creyente sería como Denzel Washington, sería el protector de Hospitalet. Tú no serías nada, hermano. Pero has visto, esa película solo tiene venganza, justicia propia, no venganza en las manos de Dios, en las manos del hombre. Yo creo que el creyente debe luchar con su corazón cada día y decir, Señor, hazme gozarme con lo que tú te gozas y desechar lo que tú desechas. Y Dios nos va a ir enseñando poquito a poco. Porque no vale poner normas, no veas esto, no veas esto, no veas esto. Dejar que Dios la haga. Lo maravilloso es cuando un día tú lo pones en casa, nadie te dijo nada y tú mismo dices, no quiero ver esto. Y cambias. Ahí dices, el Espíritu Santo está obrando. Pero hermanos, el mundo disfrutaba con los padecimientos de nuestros hermanos en Cristo. Y lo sigue haciendo. En Nigeria queman iglesias con la gente dentro. En la India son puestos en plazas públicas y mientras a golpes los matan, agonizan. En Pakistán, pastores son ahorcados, asesinados en la prisión, simplemente desaparecen. Hay muchos lugares donde ser creyente cuesta la vida. Y no lo hacen poco a poco, hacen de ellos un espectáculo público, para que el mundo sepa que no se debe creer en ese tal Jesús. Porque aquí sí se puede. Pero hay lugares donde públicamente te asesinan para que la gente sepa que en Él no se debe creer. Pero qué maravilloso cuando nuestros hermanos, a pesar de eso, van adelante. Como ese Policarpo ardiendo. Bueno, durará 15 minutos el fuego, el tuyo va a ser eterno. Qué convicciones tenían esos hombres para llegar hasta ese punto y morir por la causa de Cristo. Y aquí el autor lo dice, habéis sufrido padecimientos. Por un lado habéis sido hechos espectáculo público y por otro habéis sido compañeros de los que son tratados así. O sea, había dos tipos de creyentes. Los que sufrían siendo un espectáculo público y el que no sufría estaba con el que sufría. Pero los creyentes vivían en medio del sufrimiento en aquel entonces. Hermanos, el sufrimiento es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Filipenses 1, 29, 30. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En un mundo donde nadie quiere sufrir,
donde el hedonismo es el centro de todas las cosas, somos llamados a sufrir por Él. Se nos ha dado, se nos ha concedido el gran regalo de sufrir por Cristo. Sufriendo el mismo conflicto, dice Pablo, que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo dice, lo que yo paso no soy un caso excepcional, no soy yo el único, es algo que Dios ha prometido para los que están en Cristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba en una isla que era una prisión, sufriendo las consecuencias por causa de la palabra, de predicar a Cristo. Hermanos, si vives la fe verdaderamente, vas a sufrir algo. No digo que te van a cortar el cuello, no digo que te van a fusilar, pero vas a perder gente, se van a burlar en el trabajo, te van a rechazar en la escuela, te van a marginar en la universidad. Algo va a pasar, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá. Solo los camaleones evangélicos no sufren. Los que en el mundo son medio mundanos para no tener tensiones con el mundo. Los que cuando alguien dice algo, por no recibir críticas, que se me tache de homófobo o algo, pues no digo lo que pienso. Pero mira, las feministas gritan lo que piensan. Los comunistas gritan los que piensan. Los de izquierdas gritan lo que piensan. Los de derechas gritan los que piensan. Los que odian a Vox, Vox es esto. Los que odian a Podemos, Podemos es esto. Las feministas gritan esto. Colombia grita a favor de la muerte de infantes. Cada uno grita, nadie tiene miedo. Vamos a tenerlo nosotros cuando lo nuestro es la verdad. Eso no es ser humildes, eso es ser cobardes. Ellas salen a la calle en multitudes a gritar a favor del aborto, a gritar a favor de un montón de cosas, queriendo cambiar nuestro idioma y nuestro lenguaje. Y si pasa un hombre por ahí y les dice algo, lo enfrentan. Y nosotros no queremos tensión. ¡Cuánta cobardía! Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No digo que vayamos a provocar guerra, pero no vamos a esconder a Jesús. Yo no digo que vayamos a causar problemas, a salir por la calle y empezar a decir un montón de burradas, pero cuando se dé la ocasión, seamos valientes. Tranquilo, que no lo vas a tener que buscar, van a llegar. Van a llegar, llegarán y muchos. Cuando tu vida cambie y te pregunten por qué y hables de santidad y hables de pecado y les estés dando a entender que ellos están pecando, te van a tratar de santurrón, te van a mirar, te van a decir que te crees mejor, más bueno, más yo que sé. Van a haber tensiones, incluso familia te va a dar de lado. Pero no escondas a Jesús, porque es honroso sufrir por Él. Ya hemos sufrido tanto por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Suframos por Cristo. Ya hemos sufrido por lo malo, suframos por lo bueno. Suframos por Jesús. Y si hace falta, como dice el texto, que nos hagan un espectáculo público. A veces dice así, o me comenta, que por mi manera de ser o de predicar, no sabe cuántos años viviré. Pero es que no se trata de cuántos, se trata de cómo. Yo no quiero llegar a los 95 como un cobarde. No quiero llegar a los 95 habiendo pasado desapercibido porque no quería incomodar al mundo. Prefiero llegar a los 34 y si hace falta como un Esteban apedreado, pero ver el trono cuando mis ojos se estén cerrando y el Señor diciendo, ven, ya. Si ellos van a quedarse ahí peor que tú, ven. Ven, que la última pedrada te lleva a la gloria. Si al final los que se quedan están peor, para nosotros el morir es ganancia. Pablo fue hecho un espectáculo público, 1 Corintios 4:9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte. Dios ha puesto a los apóstoles ante los demás como
como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. Y mira qué expresión, tanto para los ángeles como para los hombres. Todos han visto, ángeles y hombres, lo que el mundo ha hecho con los siervos del Señor. Y como digo, si sufrimos por Cristo, somos dichosos. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. No por causa de nuestros pecados, no por causa de nuestra maldad, de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que lo primero que nos recuerda el autor es que esos creyentes sufrían, y es algo bueno, y los anima a seguir sufriendo con honra, sufriendo para la gloria de Dios. La segunda cosa que les dice ahora es que además han sido compasivos. ¿Qué ejemplo de creyentes? Hebreos 10:34 empieza, porque tuvisteis compasión de los prisioneros. Claro, ellos dicen que habían sido hechos un espectáculo público y los otros habían estado al lado de los que eran hechos un espectáculo público. Es decir, el que no estaba en prisión tenía compasión del prisionero, pero eran una piña, hermano, sufrían juntos. Si estaba uno en la cárcel, lo iban a ver, lo visitaban, lo consolaban, lo animaban, lo apoyaban hasta que muriera si hiciera falta, pero estaban con él. Y hermanos, eso es una cosa que debemos orar para que el Señor nos ponga más en nuestro corazón. ¿Saben cuál? Compasión. Compasión. No nacemos, la mayoría, al menos yo no, siendo compasivos. Hermano, yo en este mundo yo no tenía empatía. No. Lo decía porque si no quedas como un tirano, pero realmente reconozco que yo era muy ajeno al dolor de los demás. O sea, yo no sentía absolutamente ningún tipo de dolor ni pesar en mi corazón cuando veía mendigos en la calle antes. Pero te lo aseguro, ninguno. Además, mi conciencia me decía, se lo habrán buscado, borrachos, drogadictos, problema de ellos. Nadie está ahí porque quiere. La verdad que si les preguntas, todos están o borrachos o drogados. Así que, problema de ellos que se metieron ahí, ahora que no vengan a molestarme a mí. Ese era yo, vacío de compasión. África está lejos. Guerra, cuando llega aquí ya me preocupo. Yo ya tengo bastante con lo mío. Era una persona vacía de compasión y he tenido que rogar a Dios para que me haga compasivo. Porque mi mayor deber, no solo como pastor, sino como creyente, es ser más como Jesús. Y una de las frases que veo siguiendo a Jesús en los evangelios es, y Jesús tuvo compasión de ellos. Pasa una viuda, la viuda de Naín, con su hijo muerto. O sea, ya no le queda marido, no le queda hijo, y Jesús tuvo compasión. Y Jesús veía gente por ahí sin pastor y tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben qué movió a Jesús a morir por nuestros pecados? Compasión. Porque está muy ligada al amor. No puede haber compasión donde no hay amor. Y estos creyentes eran compasivos y nosotros debemos esforzarnos por serlo también. A veces somos demasiado duros, demasiado exigentes, pero que no se nos olvide nunca que bebemos cada día de la compasión de Dios. Cuando vayamos a expresar dureza contra alguien, recuerda la compasión de Dios que bebiste tú hoy. Igual frenas un poco en tu dureza. ¿Has sido buenos en todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus acciones hoy? ¿Y qué te ha dado Dios? ¿Compasión? Pues ahora intenta derramar de lo mismo que has recibido sobre los demás. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Es parte de la nueva vestidura del creyente: compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y Pablo nos da un ejemplo. Mira el ejemplo de Onesíforo. Todos quieren ser como Elías, como Moisés, como Abraham. Yo quiero que hoy seamos como Onesíforo. Si Dios me da un hijo un día, se llamará Onesíforo Baz Sousa. ¿Cómo no? Hay que ponerle un nombre compuesto. Onesíforo Nabucodonosor Baz Sousa.
y saldrá recto para la gloria de Dios, para demostrar que aunque le pongas Nabucodonosor pueden ser salvos. Así que si a alguno le apetece llamar a su futuro hijo Judas, que lo haga. Porque hay por ahí alguno que se llama Jesús y va peor que Judas. El nombre no salva. Ojalá elijan nombres que les gusten, no pensando que si lo llaman Elías va a empezar a llover fuego. Segunda de Timoteo 1:16 dice: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. ¿Por qué? Porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Esa expresión me dio refrigerio. No crean que es que Onesíforo llegaba con canapés y Coca-Cola. Pablo, estoy aquí, ¿te apetece algo? ¿A qué piensan que era refrigerio? Una persona cargada, llena de luchas, tribulación, y llega alguien y alivia un poco ese dolor. ¿Cuántas veces nosotros no estamos llenos de aflicción por problemas personales, médicos, la salud, el dinero, mil cosas que a un ser humano débil como nosotros lo cargan, y necesitamos un Onesíforo en nuestra vida que venga, me dé un abrazo, una palabra de ánimo y me refrigere un poco, porque estoy acalorado, estoy sofocado y necesito ese Onesíforo que me pueda traer paz. Hermano, oremos para que Dios nos use como un buen Onesíforo en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los que nos rodean. Que no seamos el que hace que la carga sea mayor, que no seamos el que hace que la persona llega mal y sale peor, que seamos el que la persona llega mal y sale más aliviada. Que yo sea un alivio y no una carga en la vida de mis amigos, hermanos, familia. Así que tenemos gente que sufre, pero que acompaña también a los que sufren, gente compasiva. Y ahora tenemos otra característica de estos creyentes que a mí me encantan. Eran desapegados de lo material. Estamos hablando de todo lo contrario al hombre natural muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que amábamos la sangre, ahora estamos con los que sufren. Éramos egoístas, ahora debemos ser compasivos. Y no hay otro Dios que le haga más la competencia a nuestro Señor que el dinero. Y el creyente se vuelve una persona completamente desapegada de lo material. Desapegada. Hermanos, ¿saben qué? A mí me resulta algo interesante. Yo conozco sus vidas, no sé cuánto ganan, no sé sus nóminas, pero más o menos por sus trabajos se intuye por dónde van. Hay casas en la iglesia que entre los dos sueldos pueden ganar 2.500. Y al mes a lo mejor ofrendan 50 euros o 20. No es que no puedan, es que esa no es su prioridad. Y al final dan una limosna. Pero conozco casas aquí. Y nadie les ha puesto una pistola en la cabeza. Que a lo mejor entre los dos ganan 1.500 o 1.600. Y te pueden dejar tranquilamente 200 ahí al mes. ¿Por qué? Si también pagan alquiler, si también pagan facturas. Porque antes el dinero era una prioridad para ellos, ahora el dinero es un utensilio para la gloria de Dios. Y no somos una iglesia que pide diezmo y siempre decimos el que quiera ofrendar está ahí y el que quiera que lo haga. Pero la realidad es que muchas personas cuando entienden que no hay que dar el 10% obligatorio, sienten un alivio. Porque, por fin ahora puedo hacer esto sin sentirme que robo a Dios. Hay mucha tacañería en los corazones porque hay mucho amor al dinero. Siempre habrá un pretexto de esto, aquello para no dar. Realmente siempre lo vas a encontrar. Pero al final la pregunta no es si se puede, si quieres darlo. Y estos creyentes estaban desapegados de lo material. Mira cómo sigue el versículo 34. Y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Les despojaron de sus bienes. Era parte de la persecución, era parte de los sufrimientos. Muchos eran despedidos de sus trabajos. A muchos los echaban de sus casas y a la calle. ¿Y cómo aceptaron eso? Con gozo. ¿Por qué? Porque su corazón ya no estaba en sus ahorros. ¿A qué nos han quitado los ahorros? Vale, tenemos a Dios.
Nadie le hace gracia perder una casa. Yo no digo, pues que te la quiten a ti. No deseo eso para nadie. Pero esto me enseña algo. Estas personas no amaban sus cosas. Amaban más a Dios. Es bueno tener cosas, claro, siempre que sean ganadas lícitamente, con el sudor de nuestra frente y siendo honrados ante los ojos de Dios y recordando que Él es el proveedor. Pero no se aman las cosas. El dinero se usa, no se ama. El dinero es un medio, no un fin. El dinero para nosotros es una utilidad, algo que podemos usar para la gloria de Dios. No es algo que nos va a traer satisfacción, gozo, porque si disfrutas mucho cuando lo tienes, te vas a deprimir cuando falte. Y todo lo que es lo que mueve tu corazón al gozo y la depresión suele ser un ídolo. Así que nuestro gozo y paz debería no traerle el dinero, traerle al Señor. Y estos hermanos aceptaron con gozo la pérdida de sus bienes por un motivo, porque sabía que tenían algo mucho más valioso. Cuando solo miras aquí abajo, amarás el dinero. Porque en esta vida, en este mundo, en esta tierra, el dinero vale. Pero cuando empiezas a poner tus ojos en las cosas de arriba, hay algo que vale mucho más que el dinero. Tenemos la gloria eterna que nos espera. Y estos hermanos lo sabían. Habían perdido cosas, pero había algo que nadie les podía quitar: la salvación y la gloria que les esperaba en Cristo. El coche viene y va, hermano. Viene y va. Yo recuerdo hace no mucho tiempo andábamos con el Qashqai negro bonito, nos encantaba. Eso se volvió un pozo sin fondo, salía humo, se secaba, se vaciaba aceite, nadie sabía lo que le pasaba. Al final, llévate este coche. Daba pesadillas. No sabes lo que es conducir con garrafas de agua, tener que bajarte cada cierto, se volvió a calentar, tíralo. Ahí compramos uno chiquitito, ahí, en uno que no cabía casi. Yo dije, no, este salió bueno. Y yo le decía a Clicia al principio, este salió bueno. Este salió bueno. Ya no está tampoco. Y el de ahora también le digo que salió bueno. Ahí vamos, esperamos que este dure. Pero, ¿cómo voy a deprimir por un coche? Pero eso me demuestra que al final el dinero se va porque necesitas otro. Entonces hay que comprar algo y dices, el ahorro del dinero se fue. Y eso que tenía ahora... No lo tenía para eso, pero surgió una necesidad y ahora vuelvo a no tenerlo y ahora vuelta a empezar. Y pensando que lo tendré para mis vacaciones, se estropeó la caldera y vacaciones. Pero la caldera es una necesidad. El dinero viene y va, los coches vienen y van, las calderas vienen y van. No ames esas cosas, porque no es garantía de que van a estar ahí. No te pueden dar gozo, paz. Pon tus ojos en la eternidad y aprende a gozarte con y sin bienes. Filipenses 4:12, mira lo que dice Pablo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. La prosperidad es mala. No es mala. El evangelio de la prosperidad está podrido, no porque la prosperidad sea mala, sino porque la prosperidad es el foco de su mensaje. Y usan la fe como medio para llegar a eso. Pero la prosperidad no es mala. La pobreza tampoco. Mientras estemos en Cristo, gloria a Dios por lo que pasemos. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pablo aprendió a gozarse cualquiera que fuera su situación, porque él no tenía el corazón puesto en las cosas, sino en Dios. Y esa es la pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿Será que no amas demasiado otras cosas? Mateo 6, 19, 21, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Qué es lo que te roba todo el tiempo? Tus pensamientos, tus sentimientos. Construir aquí un imperio, una gran casa para que mañana tu hijo tenga algo pagado ya con tu sudor.
y que cuando mueras lo venda a dividirse con su hermano la mitad para cada uno. Tú sufriendo por dejarles algo y ellos luego peleando para ver cómo se lo reparten. Más el jaleo del impuesto de sucesión y todo lo que se queda en Hacienda y casi mejor no dejar nada. No deudas, pero tampoco dinero. Déjales buenos valores para que cuando llegue algo ellos se miren y digan, ¿tú lo quieres? A mí me da igual. Yo quería a mamá, yo no quería el piso. Déjale buenos valores, que vale más que el piso. Creo que el gran error de nuestra generación es querer darle lo que no tuvisteis. Y lo que no tuvisteis os hizo gente de valor. Y los estáis estropeando regalándolo todo. Porque ahora no saben cómo se gana nada. Sois la generación de coser los pantalones. Ellos son la generación de que se los cosan. De que les cocinen. De que limpien su habitación. De que paguen sus facturas. De que les compren un teléfono. A ti no te compraron nada, pero te enseñaron a trabajar y ser honesto y tú mismo te lo pudiste comprar, te enseñaron a respetar a los mayores. Ahora van con iPhone, unas Nike de 200 euros, camisetas del Barça de 80, pero ven a una señora mayor en el autobús y fingen que no miran. O la miran y la ignoran. Se meten con los discapacitados, se burlan de los profesores, no llaman a usted ni a Dios. Igual habría que empezar a quitarles cosas y enseñarles cosas. Pero hermanos, nosotros no tenemos el corazón aquí porque tenemos un bien mucho mayor. Primera de Pedro 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, no amemos las cosas, amemos a Dios, porque lo que Dios nos ha dado vale más que las cosas. Tenemos hermanos que estaban sufriendo, hermanos que eran compasivos y hermanos que no tenían apego a lo material y que enfrentaron con gozo que les quitaran todo porque tenían una esperanza mayor. Y a esos hermanos el autor les dice en el versículo 35 que estén firmes. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. No desechéis vuestra confianza. Porque el sufrimiento va a querer que dejes de confiar. ¿Sabes qué va a querer que hacer el sufrimiento? Que dejes de mirar a Jesús. ¿Sabes qué va a querer que haga el desempleo, un momento de necesidad? Que dejes de mirar a Jesús. Porque cuando todo está bien, confiamos en sus promesas. Cuando todo se tuerce, ¿dónde está Dios? El sufrimiento, los momentos difíciles, los momentos de escasez van a querer que pierdas el foco y dejes de confiar en Dios. Le está hablando a hermanos que sufren, que son hechos un espectáculo público, que visitan a otros en prisión y algunos han perdido las cosas. Y a esos hermanos les dicen, no perdáis la confianza en medio de todo eso. Y es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí hoy. No sé lo que paséis y no sé lo que pasaréis mañana, pero que nada os robe la confianza en Dios y en sus promesas. Confiad cuando haya comida en la nevera y confiad cuando no quede casi comida en la nevera. Confiad cuando podáis ir a un restaurante en familia y confiad cuando no dé para ir al restaurante. Confiad cuando todo está bien y confiad cuando lleguen las pruebas, la tribulación y la persecución. Pero no desechéis vuestra confianza. Seguid firmes en el Señor. Vale la pena. Vale la pena. No hay nada más por lo que valga la pena estar firme que Cristo y su causa. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La marca del creyente es que retiene firme hasta el fin su seguridad, su confianza, hermano, persevera. No sé cuán débil puedas estar hoy en la fe, pero vuelve a confiar en Dios. Porque Dios no te ha fallado, porque las circunstancias no cambian a Dios. Déjame decirte una cosa, el mismo Dios que está en la sala de parto celebrando los padres que nació el bebé, es el mismo Dios que está en el cementerio enterrando el que no pudo nacer. El mismo Dios que está en España donde hay paz,
es el mismo Dios que ahora está en Ucrania. El mismo Dios que está bendiciendo la casa donde ha habido un ascenso es el mismo Dios que está consolando a aquel que fue despedido del trabajo. Las situaciones cambian, pero Dios no. Confía en Él. Que las circunstancias no te hagan ver diferente a Dios. Dios es inmutable, las situaciones no. Pero Dios sí, confía en Dios, no en las situaciones. Las situaciones no definen cómo Dios te ve. Que todo vaya mal no es que Dios esté enfadado, ni que todo vaya bien significa que Dios te esté aprobando. Confía en Dios. Confía en Dios. A mí hay gente que me lo ha dicho, si a Dios no le gustara cómo estoy viviendo, me castigaría. Igual no eres su hijo y solo castiga a los hijos, a los bastardos ni los toca. Es que es la realidad. Dios disciplina a sus hijos. A los del diablo, si quiere lo puede hacer, pero si no, se quedan ahí con él, ya está, tranquilo. El diablo también sabe dar trabajo. Si él sabe que la mayor cosa que quiere el mundo es dinero, ¿qué les va a poner delante para que se queden con él? Dinero, dinero. ¿Qué es lo que más aleja a la gente de congregar? Trabajo. Dinero, dinero, no es trabajo, es dinero, porque nadie trabaja por aire, por dinero, por más dinero, horas extras, más dinero, más dinero, más dinero, más impuestos, más IVA, más IRPF, más para Hacienda. ¿Tú crees que trabajas más? Ganas lo mismo. Si hicieras un poco de números, diría, jefe, trabajaré 6 horas. He calculado lo que me quitan a final de año y va a ser lo mismo que trabajar 8. Haced números que os sorprenderíais de muchas cositas. ¿Y qué hacemos mientras tenemos que tener confianza en medio de todo esto? ¿Qué necesitamos para seguir confiantes? ¿Qué necesitamos para que en medio de todo esto podamos mantener nuestra confianza? ¿Qué necesitamos en medio del dolor? ¿Qué necesitamos en medio de la tribulación? Otra cosa que no tenemos. Por lo menos yo tengo que orar cada día. Paciencia. Paciencia. Todo el mundo quiere que la iglesia predicar un buen sermón, una semanita y que de la noche a la mañana todos sean como Jesús. Y pasan los años y ahí se van dando algún pasito. Hay que tener paciencia. Uno quiere tener la charla monumental con el marido. Ven, vamos a hablar. Mira, yo creo que Dios nos puede ayudar, pero necesito ver cambios en casa. Y la mujer cree que se va a levantar y el marido al día siguiente va a estar haciendo cultos 8 horas y de golpe ve que se va al trabajo y ni oró. Y la conversación que tuvimos ayer, ¿y quieres que el fruto salga hoy? ¿Quién planta un tomate hoy y sale mañana? Dame tiempo. Si no me ha nacido hasta hoy, igual no me nace mañana, pero me voy a esforzar, déjame, ayúdame. Y ahí la mujer dentro de una semana, otra vez tenemos que tener la misma conversación, una semana. ¿Tú eres más santa que la semana pasada, bonita, que te crees la mejor de todas? ¿Tú eres más santa? ¿Cuántas semanas lleva Jesús esperándote a ti? No tenemos paciencia, al menos con los demás. Con nosotros, Jesús tiene un montón. Hay que ser pacientes. En medio de todas las circunstancias necesitamos paciencia. Versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Si yo hago dieta, como sano, mira, dieta no, que es una palabra que me pone tenso, ya me agobia. Como sano. Si yo simplemente como sano y hago un poquito de deporte, yo sé que dentro de meses dará algún fruto. Pero también sé que si me voy a Turquía y me cortan un trozo de estómago, en 20 días da fruto. Pero ¿cuál es el camino que agrada a Dios? Si yo sé que si trabajo duro, me quedo en mi trabajo aguantando a mi jefe con mi misma nómina, podré un día pedir un préstamo, pero no aguanto a mi jefe, me voy y cuando voy a pedir el préstamo me dice, nómina de 1 año. Ay, no tengo, es que me cambié de trabajo. No, si menos de 1 año de nómina aquí no te damos un préstamo, que parece que vas tanteando trabajos y no sabemos si mañana tienes. La paciencia abre muchas puertas. Queremos ser buenos en el fútbol, entrenando media horita. Queremos ser buenos teólogos, leyendo un libro media horita. Queremos tener una buena vida espiritual, orando por la mañana 5 minutos y dando gracias por la comida. Queremos resultados rápidos. Somos la generación de ir al médico. Me duele la espalda, quítame el dolor ya. Bueno, Juan Manuel, esto necesita un poco de masajes, andar un poco, bajar un poco de peso. Dame una pastilla.
Lo quiero ya. No somos pacientes. No queremos pagar el precio. Queremos la iglesia perfecta ya, el marido perfecto ya, los hijos perfectos ya, la casa perfecta ya, porque he visto la serie de la familia que dieron en Caminando por Fe. Yo quiero esa casa mañana. Lo quiero para ayer, como decía mi jefe cuando me pedía algo. Juan Manuel, eso lo quiero para ayer. Digo, pues hoy ya no hacemos nada. Si era para ayer, ya hoy. Las prisas no llevan a ningún lado, hermano. Corriendo te cansas antes, andando llegas más lejos. La vida cristiana no es un sprint, no son los 100 metros lisos de Usain Bolt, esto es una maratón. De los que corren esos keniatas de, 20 kilómetros, 3 días corriendo. La vida cristiana es una maratón, el matrimonio es una maratón. La vida es una maratón y tú quieres conseguir un sprint y ver ya resultados. Paciencia. Si queremos obtener la promesa, paciencia. Paciencia. Para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios obtengamos su promesa. Y hermano, hay una cosa por la que Santiago nos dice que debemos ser pacientes, por la venida del Señor, hasta su venida. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Ay, nos cuesta ser pacientes hasta mañana, imagínate, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, y el ejemplo, mira, el del tomate. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. El ejemplo que nos da es de un labrador. De un labrador. Imagínate que tú tienes un pedacito de tierra y te dan unas semillas y tú feliz porque vas a tener lechuga que te encanta, cebolla que te encanta, patata que te encanta y la plantas y vas mañana. ¿No habría cosa más necia que encontrar al que las plantó mañana mirando las macetas? Y el marido, cariño, ¿qué hace? A ver cómo han crecido. Digo, esto es la semilla ayer. Espérate que salgan. Y la ilusión que da cuando llegas a esa maceta y asombra un tallito verde así, que puede ser mala hierba, pero tú crees que es lo tuyo. ¿A ti no te ha pasado? Yo a veces vas a la tierra y ves una tira verde y dices, ahí hay un tomate, luego era hierbajo, ¿sabes? Pero hay ilusión. Hermano, ilusiónate con los pequeños hierbajitos que asoman la cabeza. No quieras ver el tomate mañana, pero mira a tu marido, mira a tus hijos, mira a tu matrimonio y al menos di, no somos los de ayer, no somos los del año pasado. Claro, no somos el matrimonio bíblico que hemos aprendido y es frustrante porque ya sabemos la teoría y la vemos lejos todavía. Oye, pero yo veo que ya asoma la cabecita. Nosotros como iglesia no somos la iglesia bíblica que hemos predicado todas estas semanas, pero yo veo algo en Caminando por Fe, ya asoma la cabecita. Yo tengo que ser paciente con todas las áreas de mi vida y en mi fe hasta la venida del Señor. Y termino. Esto nos debe recordar que nuestra vida es una vida de fe. Por fe vivimos. Y por eso no vamos a retroceder. Porque aunque vengan sufrimientos, aunque venga necesidad, aunque venga tribulación, nuestra vida no se basa en lo que veo, sino en lo que creo. El justo vivirá por la fe. Hebreos 10, 37 al 39 termino diciendo, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira qué palabra de aliento, tomada del Antiguo Testamento, un recordatorio del que ha de venir, está por venir, hermano, va a venir. Y una palabra de ánimo, no tardará. Y dice el 38, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, mira qué bonito, ¿recuerdan los apóstatas de arriba, los que abandonaban la fe? Y el Señor lo dice, el justo vive por la fe, pero quien retrocede, mi alma no se complace. Y ahora el último versículo es la guinda. Nos ha hablado de apóstatas, nos ha hablado de gente que va a estar y va a abandonar la fe, va a dejar la fe, va a dejar al Señor, pero termina diciendo algo con plena confianza. Nosotros no, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Porque ¿recuerda la semana pasada lo que Dios iba a hacer con los apóstatas? Horrenda cosa. Dice, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Solo hay 2 caminos para ti. ¿Tú vas a ser de los que tengan fe hasta el final?
o de los que retrocedan para perdición. No hay otra. Nadie se queda parado, ¿eh? O retrocedes para perdición o tienes fe para preservar tu alma. Porque el justo vive por ello. El justo vive por la fe. Y eso es algo que no dice una vez la Biblia, ¿eh? ¿Recuerdan Habacuc también? Y es interesante, porque además esta frase del Antiguo Testamento no todos la citan con la misma intención, y es lo más curioso. La misma frase, pero en el contexto, el autor enfatiza algo diferente. Por ejemplo, la vemos en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Pero de qué está hablando ahí? Del Evangelio y de cómo la justicia de Dios es revelada y cómo somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos, la expresión el justo vivirá por la fe habla de la justificación. Pero Gálatas 3:11 dice, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. En Gálatas ya no es el mismo énfasis. En Gálatas está batallando con judaizantes que están enseñando que tienen que hacer obras. Y en Gálatas les recuerda que la vida del creyente no es una vida de salvación por obras, sino una vida de salvación por fe en Cristo. Antes el énfasis era la justificación, ahora el énfasis es la confianza en la fe en Cristo que nos ha justificado. Pero no acaba ahí. Habacuc 2, versículos 3 y 4. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Óyeme, ahí no está hablando de la justificación, y ahí no está hablando de no vivir por las obras. Ahí Dios había hecho una promesa. Había hecho una promesa de restauración, había hecho una promesa de algo que iba a pasar y le dice, no va a tardar por él, el justo vive por la fe. ¿Sabes cuál es el énfasis en Habacuc? Sigue creyendo las promesas de Dios. El justo vive creyendo, el justo vive por la fe. ¿Te has dado cuenta? Los autores, inspirados por el Espíritu Santo, usan el mismo versículo, pero en el contexto significa algo diferente. Mira lo importante del contexto. El mismo versículo debes analizarlo en su contexto, porque nuestro contexto solo significa una de esas tres cosas. ¿Sufrís? ¿Habéis perdido las cosas? ¿Estáis padeciendo? ¿Se os está haciendo un espectáculo público? Pero el justo vive por la fe. ¿Qué les está diciendo? Seguid creyendo las promesas de Dios. Seguid confiando en el Señor. Seguid poniendo vuestra fe en Cristo. El énfasis en Hebreos es que el justo no vive por lo que ve, no se deja llevar por lo que está sucediendo, y el justo sigue viviendo por la fe, para que podamos, y ahora tomo otra vez como Habacuc, en medio de cualquier circunstancia, seguir confiando en Dios. Habacuc 3, 17 al 19, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. En el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Los creyentes sufrirán. Algunos ya son hechos espectáculo público y otros serán hechos espectáculo público. Muchos perderán sus bienes. Los creyentes van a sufrir, ya sufrían y van a sufrir, y sufriremos quizá situaciones muy duras. Muy duras. Yo fui al Mercadona y se lo dije a Cristi ayer, fui y había una señora recaudando alimentos solidarios para Ucrania. Cuando nos pase a nosotros, nadie recaudará nada por los cristianos. Déjame darte una noticia. Ahora todo el mundo piensa en Ucrania. Mañana ya pensaron en Haití, ya han pensado cada vez que hay un tsunami. Cuando seamos nosotros, nadie pensará en el pueblo de Dios. Ellos, entre ellos se cuidan. A nosotros nos cuidará solamente uno, pero el que nos cuida es mayor.
Y por eso, cuando todo se esté torciendo y veas que nadie hace cajas solidarias para cuidarte, recuerda algo: pon en Dios tu confianza y vive por la fe, no por la vista. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hoy nos da aliento, que hoy nos impulsa a seguir creyendo tus promesas. Nosotros no vivimos lo que vivieron estos hermanos, no se ha hecho de nosotros un espectáculo público y no sufrimos el arrancar nuestros bienes, pero quizá mañana sí. Pero Señor, lo que sí sé es que si vivimos piadosamente algo sufriremos, y te pido que sea cual sea la situación que enfrentemos, el sufrimiento o la tribulación, sea cual sea la necesidad o la prueba, ayúdanos a seguir firmes en tus promesas y poniendo nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir por la fe y no por vista. Te pido, Padre, que esta palabra que hoy he podido compartir con mis hermanos quede grabada en su corazón. No sé la situación de cada uno, pero úsala para tu gloria. Úsala para traerles esperanza, úsala para traerles fuerza. Y quizá mañana, cuando enfrenten algo difícil, cuando enfrenten alguna situación tensa, esa palabra venga de nuevo a su memoria y tú puedas ayudarle a estarse confiado. Señor, trabaja con tu iglesia y sigue edificando a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.